Los reptilianos, también llamados rectoides, lagartos, reptiloides, saurios, draconianos, son supuestos humanoides reptiles que desempeñan un papel destacado en las teorías de la fantasía, la ciencia ficción, la ufología y la conspiración. La idea de los reptiles fue popularizada por David Icke, un teórico de la conspiración que afirma que los extraterrestres reptilianos que cambian de forma controlan la Tierra tomando forma humana y obteniendo poder político para manipular las sociedades humanas. Icke ha afirmado en múltiples ocasiones que muchos de los líderes mundiales son, o están poseídos por, los llamados reptiles. Orígenes. Michael Barkun, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Syracuse, postula que la idea de una conspiración reptil se originó en la ficción del creador de Conan el Bárbaro Robert T. Howard. La primera aparición de hombres serpientes en la literatura fue en la historia de Howard, The Shadow Kingdom, publicada en Weird Tales en agosto de 1929. Esta historia se basó en ideas teosóficas de los mundos perdidos de Atlantis y Lemuria, particularmente Lena Blavatsky. Es la doctrina secreta, con su referencia a hombres de Ladon que una vez tuvieron una poderosa civilización en un continente lemuriano. Los hombres serpientes de Howard fueron descritos como humanoides con cuerpos humanos pero cabezas de serpiente, capaces de imitar a humanos reales a voluntad, que vivían escondidos en pasadizos subterráneos, usando sus habilidades de cambio de forma y control mental para infiltrarse en la humanidad. Clark Ashton Smith usó hombres serpiente de Howard en sus historias, así como temas de H. P. Lovecraft, y él, Howard y Lovecraft juntos sentaron las bases para Cthulhu Mitos. En la década de 1940, un escritor de no ficción, Maurice Doreal, escribió un folleto titulado Misterios del Gobi que describía una raza de serpientes que tenía cuerpos como el hombre pero cabezas como una gran serpiente y una habilidad para tomar verdadera forma humana. Estas criaturas también aparecieron en el poema de Doreal, The Emerald Tablets, en el que afirmaba que las tablas titulares fueron escritas por Thoth, un rey de sacerdotes atlantes. Barkun afirma que con toda probabilidad, las ideas de Doreal provenían de The Shadow Kingdom, y que a su vez, The Emerald Tablets formaron la base del libro de David Icke, Children of the Matrix. Abducción alienígena. Narraciones extraterrestres de abducciones a veces alegan contacto con criaturas reptiles. Uno de los primeros informes fue el del agente de policía de Ashland, Nebraska, Herbert Schirmer, nacido en 1945, quien afirma haber sido llevado a bordo de un ovni en 1967 por seres humanoides con una apariencia ligeramente de reptil, que llevaba una serpiente alada emblema en el lado izquierdo de sus cofres. Escépticos consideran sus afirmaciones como un engaño. David Icke. Según el teórico de la conspiración británica David Icke, los humanoides reptilianos altos, bebedor de sangre y cambiantes de forma del sistema estelar Alpha Draconis, ahora escondidos en bases subterráneas, son la fuerza detrás de una conspiración mundial contra la humanidad. Sostiene que la mayoría de los líderes mundiales están relacionados con estos reptiles, incluidos George Bush reptiliano, expresidente de los Estados Unidos, y la reina Isabel II del Reino Unido. Las teorías de conspiración de Icke ahora tienen partidarios en hasta 47 países y ha dado conferencias a multitudes de hasta 6.000. La escritora estadounidense Vicky Santillano la incluyó en su lista de las 10 teorías de conspiración más populares, describiéndola como la teoría más loca que había encontrado. Una encuesta de estadounidenses realizada en 2013 por Public Policy Polling indicó que el 4% de los votantes registrados, más menos 2,8%, creía en las ideas de David Icke. Política. En las elecciones del Senado de Estados Unidos del 2008 entre el comediante y comentarista Al Franken y el senador Norm Coleman, una de las boletas cuestionada por Coleman incluyó un voto para Franken con Lizard People escrito en el espacio provisto para los candidatos por escrito. Lucas Davenport, quien luego afirmó haber escrito la boleta de votación, dijo: "No sé si ha escuchado la teoría de la conspiración sobre los hombres lagarto. Un amigo mío, no nos gustaron los candidatos, así que al principio íbamos a escribir revolución, porque pensamos que era bueno y al grano. Y luego, pensamos que la gente lagarto sería aún más divertido". Evil Reptilian gatito devorador de otro planeta fue un peyorativo utilizado para referirse al entonces líder opositor del Partido Liberal Ontario, Dalton McGuinty, en un comunicado difundido por el Partido Conservador Progresista de Ontario el 12 de septiembre de 2003, durante la campaña electoral provincial en Ontario, Canadá.
En febrero de 2011, en el programa de radio Opie and Anthony, el comediante Louis C.K. le preguntó en broma al exsecretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, varias veces si él y Dick Cheney eran lagartos que disfrutaban del sabor de la carne humana. Divertido por la negativa de Rumsfeld a responder directamente la pregunta, C.K. lo sugirió como una posible admisión de culpa. Continuó reflexionando que tal vez aquellos que son lagartos no pueden mentir al respecto. Cuando se les pregunta si son lagartos, o bien deben evitar responder la pregunta o decir que sí. El 4 de marzo de 2013, un video que representaba a un agente de seguridad con características inusuales que protegía un discurso del presidente estadounidense Barack Obama fue destacado en un informe de OIRED sobre cambios de humanoides reptilianos, lo que condujo a una respuesta irónica de Kaidlin, vocera del Consejo de Seguridad Nacional. Aiden dijo que cualquier supuesto programa para proteger al presidente con extraterrestres o robots probablemente tendría que reducirse o eliminarse en el secuestro. La élite reptiliana. Ellos están entre nosotros. Humanoides reptilianos extraterrestres que beben sangre, devoran carne y cambian de forma, con un solo objetivo en sus cabecitas de sangre fría: esclavizar a la raza humana. Son nuestros líderes, nuestros ejecutivos corporativos, nuestros queridos actores ganadores del Oscar y cantantes ganadores de Grammy, y son responsables del Holocausto, los atentados de Oklahoma City y los ataques del 11 de septiembre, al menos de acuerdo con los antiguos deportes de la BBC. El reportero David Icke, quien se convirtió en el afiche humano de la teoría en 1998 después de publicar su primer libro, The Biggest Secret, que contenía entrevistas con dos británicos que afirmaban que los miembros de la familia real no son más que reptiles con coronas. Imagen: Drácula se encuentra con Swamp Thing. El teórico de la conspiración y filósofo de la nueva era, que llevaba solo turquesa por un tiempo e insistió en ser llamado hijo de Dios Cabeza, dice que estos Anunnaki, los reptiles, han controlado a la humanidad desde la antigüedad. Cuentan entre ellos a la reina Isabel, George W. Bush, Henry Kissinger, Billy y Hillary Clinton y Bob Hope. Inculcado en el territorio de otros teóricos de la conspiración, y que incluso afirma que los lagartos están detrás de sociedades secretas como los francmasones y los Illuminati. Desde que ganó el dudoso título de paranoico de la década a fines de la década de 1990, y que ha escrito varios libros sobre el tema, incluyendo su último trabajo, La Guía de David Icke para la Conspiración Global, mientras operaba su propio sitio web, completo con mercadería y anuncios publicitarios. ¿David Icke tiene razón? David Icke absolutamente jura en su creencia y ofrece cantidades profundas de lo que él ve como prueba de la teoría del control alienígena reptiliano que se remonta a la Biblia con respecto a Adán y el mestizaje o mestizaje entre un reptil y una serpiente. ¿Entiendes? La escuela de pensamiento es que estos reptiles o líderes humanoides no llevan emoción o empatía, por lo tanto, nos influenciarán para ser afectados o sufrir con el propósito de controlarnos por cualquier medio y subyugar a la especie humana. La mayor parte de la teoría se consideraría ridícula y casi loca por creer en semejante basura, especialmente sin ninguna prueba, pero esta es la cuestión. Todo lo que David Icke dice tiene sentido para la lógica y la razón, y es por eso que millones de personas creen en esta teoría. Tiene un paralelismo con la Biblia, los ovnis y los secuestros. ¿Qué decimos? No hay ni una pizca de evidencia adecuada para demostrar que ninguna de las teorías de los reptiles es lo mismo que los ovnis. Pretendamos que no existe nada como los ovnis o incluso la vida después de la muerte, y pretendamos que tendríamos que inventar estas creencias o esta conspiración de reptiles con el único propósito de darnos esperanza o detenernos a pensar o detenernos en lo inevitable, el cese negativo del ser/muerte. Entonces, ¿dónde residirían o sobrevivirían estas creencias o conspiraciones si tuviéramos que crearlas? Digamos solo por los argumentos. Tendrían que residir o existir al margen de, justo en la cúspide de, con la información suficiente para mantener la creencia, pero no hay suficiente información disponible para probarla y derribarla, porque si se derriba o se prueba, entonces se disolvería. Estas creencias solo pueden existir en los límites de la lógica y la razón, donde hay dificultad para proporcionar pruebas o no hay pruebas, simplemente esa zona gris donde tiene sentido pero todavía nuts al mismo tiempo. Algunos creen, otros no. Icke relata en su seminario sobre sus discusiones con Credo Mudua, un chamán zulú basado en Sudáfrica, durante el cual Mudua habla de leyendas africanas sobre los Chitauri, los reptiles como dioses que ascendieron del cielo en monstruosos barcos que quemaron la atmósfera. Estos llamados dioses se convirtieron en los dictadores de las personas, quitando la potencialidad y el poder de la raza humana. Otra cosa que nuestra gente dice es que los Chitauri nos atacan como buitres. Ellos crían a algunos de nosotros.
nos llenan a algunos de nosotros con gran ira y gran ambición. Y convierten a esta gente que han criado en grandes guerreros que hacen una guerra terrible. Pero, al final, los Chitauri no permiten que estos grandes líderes, estos grandes jefes de guerra y reyes, mueran pacíficamente. El jefe guerrero se utiliza para hacer la mayor cantidad de guerra posible, para matar a la mayoría de su gente y a los que llama enemigos, y luego, al final, el jefe guerrero muere una muerte terrible, con su sangre derramada por otros. Credo Mudua en los líderes reptiles hirvidos. Con el tiempo, estas líneas de sangre crearon una especie de red transnacional de control y, a medida que avanzaba la historia, se enraizaron cada vez más en los sistemas y estructuras desarrollados por el hombre. Hoy forman las sociedades secretas, Illuminati, etc. que manejan los hilos en relación con la dirección que sigue la sociedad. Han creado la prisión suprema, sin barreras con la ilusión de la libertad que impide que las masas quieran escapar. Han creado líneas ilusorias que separan a los países para causar segregación entre las personas que son ignorantes de la verdad. Han creado distracciones masivas con los medios, la política y el entretenimiento, y han embrutecido a la población en general a través del envenenamiento de nuestros alimentos, aire y suministro de agua. Entonces, ¿cuál es el objetivo final de estos linajes híbridos? Algunos sostienen que originalmente era para el suministro de oro de nuestro planeta, que necesitan para estabilizar la atmósfera de su propio planeta. Otros sugieren que tiene más que ver con la tiranía. El nuevo orden mundial, no es un concepto nuevo para la mayoría. A principios de los 90, el presidente Bush anunció públicamente que el NUO era el objetivo final de los Estados Unidos. Un NUO no es el estado pacífico de libertad que estos líderes intentan presentar como. El NUO es un estado orwelliano basado en el control absoluto en el que la población se mantiene bajo 500,000 millones de personas. Le quita el poder al público, convirtiéndolos en robots sin sentido que obedecen las órdenes de la afortunada clase dominante. Un caso más extremo del estado actual del mundo. Es un gobierno mundial único que tiene todas las oportunidades. Esto es lo que quieren los híbridos. Poder y control. Cualquiera que sea la intención detrás de las estructuras de control, es obvio que no está en armonía con el bienestar de la humanidad o el planeta. Y que finaliza su seminario con un atisbo de esperanza para la humanidad, afirmando que es hora de que la humanidad se levante de nuestras rodillas y tome el asunto en nuestras manos. ¿Qué pasa si un gran número de personas dice bueno, no lo estamos haciendo? No tendrían poder alguno. Su poder viene en nuestra aquiescencia. Lo que necesitamos no es cumplimiento, lo que necesitamos es un baile global que no cumpla. Ellos no pueden conceder nuestra libertad, ni pueden ellos quitársela. Las teorías de David Icke pueden ser difíciles de entender para algunos, pero lo que es innegable es el hecho de que cuando escucha sus proposiciones, él hace una muy buena discusión con su caso. Al final, depende de ti decidir qué verdad quieres creer. Aquí en Collective Evolution lo alentamos a hacer su propia investigación. Este es un momento de grandes cambios en el mundo. La gente ha comenzado a despertar, decidiendo por sí mismos lo que resuena como verdad y lo que no. Vivimos en una era de intercambio masivo de información, gracias al advenimiento de Internet. Las personas se están conectando de todo el mundo para compartir conocimiento y crear cambios a gran escala. Lo más importante que cada uno de nosotros debe hacer durante este tiempo es informarse lo más posible. En definitiva, somos nosotros los que tenemos el poder de crear lo que queremos como sociedad. Cuando nos sintonizamos con nuestro verdadero potencial, todo es posible. El miedo no creará este cambio. Solo alimentará los viejos sistemas que la clase dominante ya ha establecido. El amor será el precursor de la nueva tierra que se acerca rápidamente. Los reptilianos, también.